Japón, ya no conforme con la mera espera, ahora persigue activamente una estrategia ofensiva. Si bien el régimen de Pekín creía tener a la nación insular bajo control en el juego de ajedrez del Pacífico, en realidad fue la chispa que encendió la mecha del mayor resurgimiento militar sísmico de la historia moderna. Cuando el ejército chino dirigió sus cañones hacia Tokio, quedó claro que se enfrentaría al viejo Japón, que durante años se había comprometido a mantenerse exclusivamente a la defensiva. Esto era una certeza. Por otro lado, Tokio está construyendo una gigantesca muralla a lo largo de sus fronteras. Y en ese preciso instante, Estados Unidos tomó una medida que dejó atónita a la cúpula de mando en Pekín. Una fuerza de cazas estadounidenses que surcaban inesperadamente el cielo para darle caza. Misiles Tomahawk que atacan con precisión milimétrica desde más allá del horizonte. Y misiles de nueva generación de fabricación nacional, capaces de fijar objetivos a miles de kilómetros de distancia, son también ejemplos de los recientes avances tecnológicos. Se trata de un momento crucial en la historia que transformó a una nación pacífica en una agresiva máquina de guerra. Pronto podremos conocer todos los detalles de la alarmante maniobra que la Armada japonesa realizó contra Pekín mientras operaba en las turbias aguas del océano. Sin embargo, antes de continuar es necesario analizar en detalle cómo China ha traspasado sistemáticamente sus límites. Al comienzo de esta serie de violaciones, surgió una amenaza silenciosa proveniente de las profundidades del océano. Como primer paso, el gobierno de Pekín envió vehículos navales no tripulados al mar de China Oriental. Estos vehículos, diseñados para imitar mantarrayas, eran capaces de infligir un gran daño y tenían un alcance de 1000 kilómetros. Poco después, se produjo una demostración de fuerza en la superficie. Durante el mes de marzo de 2026, los portaaviones Leang y Shandong realizaron operaciones simultáneas en el Pacífico Oriental entre las nubes. En los últimos días, cazas chinos J-16 y bombarderos H-6 han violado repetidamente la zona de identificación de defensa aérea de Japón. Se han producido múltiples violaciones. En marzo de 2026, se registró un nivel de actividad especialmente intenso en las cercanías de las islas de Okinawa y Mako. Últimamente, Pekín ha tomado las medidas más contundentes posibles para evitar que se traspasaran las líneas rojas contra la nación insular. Sin embargo, en respuesta a estas transgresiones, Japón desplegó inmediatamente sus cazas F-15J y F-2. El gobierno de Tokio está empezando a desviarse del plan establecido por Pekín. Por el contrario, ha realizado ajustes significativos en sus propios principios para el futuro del Pacífico, e incluso ha adoptado un camino completamente diferente. El inicio de una de las mayores revoluciones militares que Japón ha experimentado desde la Segunda Guerra Mundial puede remontarse a este momento. Gracias a su capacidad para desplegar simultáneamente 48 cazas F-35A contra los cazas de la Fuerza Aérea China Tokio, ahora puede proteger su espacio aéreo de una manera totalmente distinta, como ya hemos indicado, con potentes y tecnológicamente superiores aviones estadounidenses. Sí, lo ha oído bien. En respuesta a las imprudentes acciones expansionistas de Xi Jinping, la primera ministra de Japón, Sai Takagi, golpeó la mesa con el puño. Una colaboración que podría ser la más letal dentro de la inquebrantable alianza con Estados Unidos ha tenido éxito. 58 cazas furtivos de quinta generación, los F-35, despegaron rumbo a territorio japonés. El 28 de marzo de 2026, el equilibrio de poder en el Pacífico se vio alterado y jamás volverá a ser el mismo. Esta acción es el primer paso de la revolución militar que se está gestando en Japón. Ya les hemos informado al respecto. A partir de ahora, los vuelos que podrían violar fácilmente el Sistema de Identificación de Defensa Aérea ADIS de China o las operaciones navales que traspasan las líneas rojas de Japón en el Pacífico ya no son necesarias. Una de las mayores preocupaciones de China es el centro de despliegue de esta vasta flota que se ha convertido en una pesadilla para el país. La base aérea de Misawa, custodiada por escuadrones de F-16 y sistemas de defensa aérea como los Tipo 3 y Tipo 81, ha sido elegida como base para los F-35 que han llegado recientemente.
Pero ¿por qué se considera este lugar tan peligroso desde el punto de vista de China? Porque esta ubicación en particular se reconoce en el mapa como el inicio de la cadena de islas. Dicho de otro modo, se trata del bastión septentrional más importante de la línea de defensa japonesa, cuyo objetivo es limitar la influencia de China en el Pacífico. Parecerá que los 48 aviones F-35A, las aeronaves estacionadas en este sitio, son como fantasmas que se mueven por las pantallas de radar. El método que emplea China, consistente en bloquear el acceso y evacuar fuerzas de la región que afirma ser impenetrable, resultará ineficaz en teoría, dado que estas regiones son vitales para Pekín. Los objetivos dentro del alcance de estos F-35 revisten una importancia mucho mayor en caso de un posible enfrentamiento armado. Los portaaviones Orgullo de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China están atracados en los puertos que estamos analizando. Dicho de otro modo, zonas costeras vitales como Qingdao, Yantai y Sonia se encuentran ahora directamente en la línea de fuego. Un F-35A que despega de Misawa transporta misiles Advanced Joint Strike Missiles JSMA en su fuselaje. Sin ser detectado por radar, tiene el potencial de desatar un corredor de destrucción que se extiende hasta las islas artificiales ubicadas en el mar de China Meridional. Debido a sus características de sigilo, estos aviones pueden evadir fácilmente la detección de los radares de largo alcance chinos. Si esto ocurriera, las repercusiones para China serían un fracaso total. Es posible que los radares de los destructores tipo JY-27A o tipo 055 no logren interceptar estos cazas. Los 2 a 4 misiles que transporta el fuselaje del F-35 no tardarían en superar cualquier obstáculo. Posteriormente, podrían atacar con precisión milimétrica los sistemas de defensa de las islas artificiales. Imagínese que todos los objetivos militares chinos en un radio de 500 kilómetros quedaran dentro de este círculo. Sin duda, esta situación es sumamente preocupante. Resulta difícil imaginar cómo estos aviones podrían defenderse de todas las amenazas provenientes de China. Sin embargo, Japón también está desplegando recursos adicionales de su inventario actual, además de los nuevos F-35A que recibió de Estados Unidos. Los F-35A pueden realizar despegues y aterrizajes convencionales, lo cual justifica esta estrategia. Tokio, por otro lado, emplea F-35B de despegue y aterrizaje vertical para contrarrestar las amenazas móviles chinas. Los buques Izumo y Kaga, transformados en portaaviones ligeros, llegan en este punto del juego. Ahora que cuentan con cubiertas de vuelo resistentes al calor y mayor espacio de almacenamiento, están listos para entrar en servicio. Es posible que ambos buques transporten entre 10 y 12 cazas F-35B. A continuación consideremos el F-35A que fue enviado recientemente desde Estados Unidos a Misawa, Japón. Imaginemos que ambos modelos del F-35 están en el aire simultáneamente. Esto eleva el número total de aviones a 60, algunos despegando del Yumo y el Kaga, ambos parcialmente transformados en portaaviones ligeros, y otros del Misawa. Todo esto contribuye a crear un escenario en el que las capacidades navales y los cazas de China quedan inutilizados. Se trata de una revelación impactante. Se prevé que esta circunstancia actúe como un importante elemento disuasorio contra los objetivos militares planeados por Pekín. Gracias a su autonomía de unos 2.200 kilómetros con un solo tanque de combustible, estos aviones, verdaderas computadoras voladoras, pueden rastrear sus objetivos mientras permanecen en el aire durante un tiempo considerable. Es posible que inhabiliten los sistemas de defensa aérea chinos, incluso antes de que estos se den cuenta del peligro. ¿Hasta qué punto entonces China permanecerá pasiva ante la enorme flota japonesa de F-35? Dado que la estrategia militar china es bastante agresiva, la respuesta es obviamente imposible. Aquí se muestra el arma en la que Pekín más confía para defenderse de los nuevos cazas F-35A japoneses. Estás viendo el J-20 Mighty Dragon, un caza furtivo de quinta generación fabricado en China. Debido a su enorme tamaño y a la presencia de 2 motores, el J-20 destaca. La pregunta que necesita respuesta urgente es: ¿quién saldrá victorioso en este combate aéreo?
el F-35 o el J-20. Debido a la impecabilidad de la invisibilidad al radar del F-35, a los radares del J-20 son incapaces de detectar un caza volando por el cielo. Para el caza chino parece poco más que un pájaro del tamaño de una pelota de golf, según sus propias estimaciones. Por otro lado, las salidas de escape de los motores y la estructura de las alas del J-20 son fácilmente distinguibles del radar a barra APGE-81 mejorado, que se encuentra en el F-35. Dicho de otro modo, el J-20 es comparable a una linterna grande en una habitación completamente oscura para los F-35. Además, es posible que el caza chino J-20 tenga una ligera ventaja en términos de velocidad. Sin embargo, incluso yo, si el J-20 tiene ventaja de velocidad, es posible que esta no sea suficiente, ya que el piloto del F-35 detectará al caza chino en la pantalla a cientos de kilómetros de distancia. Antes de que el adversario se dé cuenta de la situación, ya habrá lanzado el misil. Es posible que el liderazgo de Pekín utilice diversos recursos de la Fuerza Aérea una vez que tenga conocimiento de este escenario. Incluso se podrían incluir aviones más antiguos, ya que tienen el potencial de implementar una estrategia astuta al despistar al objetivo del sistema F-35. En comparación con los F-35, los cazas J-16 chinos de una generación anterior, pero que aún se fabrican en cantidades considerables, son completamente ineficaces. Serán como un boxeador que sube al ring con los ojos vendados. Dado que el F-35 es más que un simple avión de combate, estas maravillas de la ingeniería, también conocidas como héroes voladores, son responsables de gestionar una gran red de datos. En cuestión de segundos procesan billones de datos provenientes de satélites, buques en alta mar y radares terrestres. Esta información esencial se envía al piloto a través de un centro de mando aéreo ubicado en la aeronave. Cada una de estas características es la que provoca el fracaso de las ambiciones de China de presionar a Japón en el Pacífico. Si les dijéramos que esta enorme flota aérea también representa una amenaza para el Kremlin, ¿qué pensarían? Efectivamente han oído bien. Pero Pekín no es el único lugar donde se siente el impacto sísmico de la histórica decisión de Japón. Además, resuena con una intensidad increíble en los fríos pasillos del centro de Moscú. Por esta razón, los F-35 estacionados en la base aérea de Misawa no están dirigidos únicamente contra China. Representan una espada de acero desenvainada contra todos los objetivos geopolíticos de Rusia en la región del Pacífico. Vladimir Putin ha logrado captar la atención del mundo entero durante un tiempo considerable. La verdad es que en realidad estaba inmerso en una compleja partida de ajedrez estratégico en aguas del Pacífico. En concreto, el conflicto sin resolver con Japón por las Islas Kuril, que se prolonga desde hace décadas, representa un obstáculo importante. Debido a esta crisis, Rusia había transformado por completo el territorio en una fortaleza militar prácticamente inexpugnable. Desde el punto de vista operativo, la base de Vladivostok constituye el núcleo de la flota rusa del Pacífico. Uno de los pasos más importantes en el proceso de cerco a Japón desde el norte fue el despliegue de baterías de misiles de última generación en las Islas Kuril. Por otro lado, Japón y Estados Unidos desplegaron simultáneamente 48 cazas furtivos F-35A. Esta acción, en esencia, anuló todos los minuciosos cálculos de Putin en la región del Pacífico. Desde el punto de vista geográfico, la base aérea de Misawa se encuentra muy cerca tanto de las Islas Kuril como de la costa rusa del Pacífico. Considerando todo, esta circunstancia representa una auténtica pesadilla estratégica para el mando de Moscú. En los últimos meses, el ejército ruso ha estado haciendo alarde de su poderío, demostrándolo a sus aliados en la región mediante vuelos de patrulla con bombarderos estratégicos y cazas. Los pilotos rusos, por otro lado, ya no volarán solos. No tienen que enfrentarse a aeronaves obsoletas de cuarta generación. Actualmente cuentan con los F-35B, máquinas de guerra prácticamente indetectables, capaces de localizar aeronaves rusas antes de que aparezcan en el radar.
Ante esta situación, ¿qué aeronaves puede utilizar Putin para combatir estas máquinas de guerra? Debido a su dominio en el aire, el Su-35 es uno de los aviones en los que Rusia más confía. Gracias a sus motores de empuje vectorial, estos aviones poseen una maniobrabilidad excepcional. Sin embargo, son completamente vulnerables ante la enorme capacidad de fusión de sensores del F-35A. Un piloto ruso de Su-35 se expone a un grave peligro mientras patrulla los cielos creyendo que todo está bajo control. En realidad podría estar siendo detectado por un F-35A a kilómetros de distancia. Parece que ni Rusia ni China encuentran una solución a su situación actual en el espacio aéreo. Xi Jinping y Vladimir Putin no han tenido en cuenta un aspecto fundamental. No solo no previeron que Japón despertaría de su letargo desde la Segunda Guerra Mundial, sino que tampoco anticiparon el avance tecnológico de Tokio. El despertar alteraría todos sus planes. El nuevo escudo F-35 concentrado en la base aérea de Masawa ha generado un impacto similar al de un bloqueo estratégico. China y Rusia tenían previsto atacar el puente militar estratégicamente ubicado en el centro del mismo. En caso de conflicto, las capacidades de guerra electrónica en el estrecho de Taiwán serían tan poderosas que cegarían a la armada china. Dado que los activos navales podrían quedar rodeados por un hipotético anillo de fuego, en ese preciso instante incluso la flota rusa del Pacífico en el norte podría verse impedida de zarpar de sus puertos. Esto se debe al potencial de dicho anillo. Las capacidades operativas de estos aviones furtivos equipados con misiles de largo alcance y desarrollados por Japón han quedado demostradas. Sin demora alguna son capaces de cortar las líneas de comunicación y logísticas vitales de dos grandes potencias nucleares. Pekín y Moscú han realizado cálculos en el pasado para determinar si Estados Unidos acudiría en su ayuda desde decenas de miles de kilómetros de distancia. Sin duda fue una apuesta geopolítica arriesgada. Por otro lado, un Japón completamente nuevo se encuentra ahora justo tras sus fronteras. Se ven obligados a enfrentarse a una fuerza armada con potente armamento y que habla su idioma. Se enfrentan a un Japón que nunca se rinde ni hace concesiones. Este tremendo cambio es la prueba más contundente de que el equilibrio de poder militar global ha experimentado una transformación significativa. El equilibrio se mantiene actualmente no solo gracias a las acciones de Washington, sino también a la iniciativa de sus socios en la región. Las turbulentas aguas de Asia se han convertido en un centro estratégico donde los F-35 pueden detener dictaduras sin fronteras para impedir su expansión. Por otro lado, el despliegue de aviones de combate japoneses fue solo el primer paso de la tormenta que se avecinaba. Esto se debe a que el gobierno de Tokio ha construido un amplio muro de contención terrestre mediante la implementación de su doctrina de capacidad de contraataque. A partir de marzo de 2026, se transportaron clandestinamente nuevos misiles tipo 12 al campamento Kangun, ubicado en Kyushu. Estos misiles tienen un alcance de hasta 1000 kilómetros, lo que les permite atacar directamente a la armada china en sus propios puertos a grandes distancias. El 31 de marzo de 2026, la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón puso formalmente en servicio activo sus primeros sistemas de ataque de largo alcance de fabricación nacional. Este fue el paso más tangible e histórico de esta estrategia y también el más significativo. El campamento Kangun en Kumamoto fue equipado con misiles antibuque tipo 25, con un alcance de aproximadamente 1000 kilómetros. Simultáneamente, se desplegó el proyectil planeador de alta velocidad tipo 25 en el campamento Fuji, en Gotamba. Estos proyectiles fueron diseñados para eludir las defensas aéreas enemigas, siguiendo trayectorias supersónicas impredecibles. Además, el primer cargamento de vehículos hipersónicos de planeo, también conocidos como sistemas HVG, fue enviado al campamento Fuji, en Shizuoka. El objetivo de estas armas, capaces de viajar a velocidades superiores a la del sonido, es alcanzar las islas Senkaku y la costa china dentro de su alcance de radar en cuestión de segundos. Se han instalado baterías antibuque en las islas de Yonao-Nimako y Amami, en Japón,
lo que demuestra que el país no ha olvidado el archipiélago de Ryukyu, situado al sur. La zona se ha convertido en un impenetrable archipiélago de misiles, situación que mantiene actualmente. Asimismo, Japón está experimentando una transformación sin precedentes en el ámbito marítimo, además de este letal escudo terrestre. Se ha incrementado la potencia de fuego de la flota gracias a la introducción de las fragatas de nueva generación de la clase Moami con diseño furtivo. El logro culminante de este resurgimiento en el mar se produjo el 27 de marzo de 2026 con la introducción de una nueva capacidad revolucionaria. La Armada japonesa logró integrar con éxito los misiles de crucero Tomahawk, fabricados en Estados Unidos en el destructor DDG Chokai de la clase Kongo de 9.500 toneladas. Este enorme buque de guerra ha estado siendo modificado en Estados Unidos desde octubre de 2025. Y como resultado, Japón ahora tiene la capacidad de atacar objetivos terrestres a 1.600 kilómetros de distancia en el océano, con una precisión milimétrica. El programa Tomahawk, que se implementará en los 4 destructores de la clase Kongo actualmente en servicio, proporciona una opción intermedia letal e infalible contra China y Rusia, hasta que los misiles de largo alcance de fabricación japonesa alcancen su plena capacidad operativa. La respuesta tecnológica más evidente al enorme dominio numérico de China en el Pacífico es la agresiva estrategia marítima de Tokio, que es la respuesta tecnológica es obvia. ¿Hasta qué punto entonces es posible que China consolide su superioridad sobre Japón en aguas oceánicas? La respuesta reside en los cascos silenciosos de la tecnología submarina japonesa de última generación. Se ha informado que Japón ha comenzado a incorporar rápidamente a su flota submarinos conocidos por su silencio sin igual. El Hakook y otros submarinos de la clase Hunter, propulsados por baterías de iones de litio, pueden permanecer sumergidos en el fondo marino durante varios días sin emerger. Al mismo tiempo, los 12 submarinos de la clase Soryu, actualmente en servicio, están siendo modernizados con la misma tecnología para defenderse de los submarinos chinos tipo 039 y tipo 041. Esta flota opera actualmente en completo silencio bajo el océano. La Armada china no tiene dónde esconderse cuando submarinos F-35 en el aire y misiles costeros en tierra operan en conjunto. Ahora bien, si analizamos la situación con perspectiva, el resultado se vuelve mucho más claro. Japón mantiene un sólido escudo defensivo en el norte. La ciudad de Pekín está siendo asfixiada por una franja de acero trazada en el mapa a lo largo de esta línea. Con la sigilosidad de un ratón, Japón ha lanzado recientemente una de las tecnologías más avanzadas que jamás haya desarrollado. Sin embargo, esta tecnología no se está implementando en Japón. Aunque tiene su sede en Ucrania, trabaja activamente para neutralizar por completo los inesperados ataques aéreos de Putin. Las acciones que Japón ha emprendido en favor de Ucrania son absolutamente absurdas, ya que han asestado un duro golpe a Rusia sin recurrir a ninguna acción militar. Japón no estaba obligado a hacerlo. El resultado es fruto de una alianza con Ucrania que Putin no anticipó. Estos resultados se han materializado. Una importante corporación japonesa y una de las numerosas empresas ucranianas de desarrollo de drones han formado una colaboración en un contexto en el que el espacio aéreo ucraniano está siendo invadido por enjambres de drones rusos tipo Shahed más numerosos que nunca. Terra Drone Corporation, una de las empresas tecnológicas más exitosas y reconocidas de Japón, se fundó hace aproximadamente 10 años. Con 650 empleados y cotizando en la Bolsa de Tokio, es una empresa en auge que ha anunciado su entrada en la industria de la defensa. Además, es importante destacar que aproximadamente el 60% de sus ingresos proviene de alianzas estratégicas fuera de Japón. Es aquí donde Ucrania cobra relevancia. Amazing Drones es una corporación ubicada en el corazón de la ciudad de Yarkov, cerca del frente de batalla.
Su fundación es completamente distinta a la de Terra Drone Corporation. Amazing Drones surgió de las cenizas de un conflicto en el que Ucrania no tenía intención de participar. Por el contrario, Terra se fundó con el objetivo de obtener beneficios. Sin embargo, Amazing Drones ha crecido. Lo que comenzó como una iniciativa voluntaria hace 3 años, se ha convertido en una corporación consolidada, un componente clave del clúster militar Brave, uno creado por Ucrania para impulsar a sus fabricantes de drones a pensar a mayor escala y producir lo que el país necesita para su defensa. En este momento, Amazing Drones trabaja en estrecha colaboración con Terra Drone Corporation, quienes han inventado una tecnología sumamente importante, con el potencial de poner fin a la táctica de bombardeo aéreo sorpresa de Putin. Esta tecnología se llama Terra A1. Los drones de ataque de largo alcance tipo Shahed de Rusia representan un desafío para Ucrania, pero este dron interceptor ofrece una solución a todos ellos. Una reunión entre el fundador de Amazing Drones, Maxim Klimenko, y el inventor de Terra Drone, Toru Tokaushige, en una feria de defensa en 2025 dio como resultado la creación del Terra A1, un sistema de defensa antidrones de gran potencia, con una velocidad máxima de 300 km por hora, equivalente a aproximadamente 186 millas por hora, y un alcance de hasta 35 kilómetros, poco más de 20 millas. Este dron interceptor proporciona la velocidad y el alcance necesarios para combatir los drones Shahed rusos. También es capaz de cubrir todo el ciclo de misión de una interceptación, desde la vigilancia inicial y la detección de objetivos hasta la interceptación, todo en un solo vuelo de 15 minutos. Es fundamental no subestimar la importancia de esta velocidad. Si bien el Terra A1 no incluye la ojiva que se esperaría de un dron de ataque, compensa con creces esta deficiencia al viajar a 100 km por hora, aproximadamente 62 millas por hora, más rápido que el dron Shahed convencional que utiliza Rusia. Por lo tanto, no se trata simplemente de un interceptor que espera y luego se posiciona para que un Shahed lo ataque. El Terra A1 tiene la capacidad de rastrear un Shahed, persiguiéndolo en el cielo en una inevitable persecución mortal, hasta alcanzar su objetivo y estrellar el artefacto ruso contra el suelo con un fuerte estruendo. No siempre serán necesarias estas persecuciones mortales. De hecho, es posible que sean extremadamente raros. United 24 Media ha informado que el Terra A1 es un dron sigiloso. Dado que funciona con un motor eléctrico, tiene una firma térmica mínima y produce muy poco ruido, lo que dificulta enormemente su identificación para un operador de drones Shahed en Rusia. En varias ocasiones, la única señal de que un Terra A1 se acerca es que el interceptor vuele de forma visible para las cámaras instaladas en un dron Shahed. En la mayoría de los casos, el Terra A1 localizará un objetivo y lo detonará antes de que el operador, o incluso es consciente de lo que está sucediendo. Además, el Terra A1 puede funcionar sin necesidad de un operador. Este dron es un dispositivo altamente inteligente, capaz de destruir los Shaheds rusos sin requerir un entrenamiento sustancial ni para el dron en sí ni para el operador. Y aquí es donde la cosa se pone seria: la construcción del Terra A1 cuesta solo $2,000. Si continúas con nosotros, comprenderás por qué esto es tan importante. Actualmente, la colaboración que ha dado como resultado la producción de este dron se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, y la ampliación de la producción es el siguiente paso previsto. Terra Drone ya ha demostrado que cumple sus promesas. Se ha invertido $10 millones para financiar la producción de drones Terra A1 a través de una de las filiales de la empresa. Los beneficios que este capital aporta a Ucrania son mayores que los beneficios económicos que genera. En promedio, los tipos de interés del capital japonés rondan el 2%, mientras que en Ucrania se sitúan en torno al 20%. Lo que presenciamos aquí es una inversión de capital más económica que la que Amazing Drones podría obtener en su propio país, y este dinero se utilizará para fabricar más Terra A1 de los que Rusia puede producir.
Actualmente la producción avanza a un ritmo relativamente moderado. Un solo operario es capaz de ensamblar 2 Terra 1 al día, aunque se desconoce el número de trabajadores que Amazing Drones emplea en sus talleres. Por otro lado, los procedimientos se están simplificando. El dinero fluye a raudales. Y muy pronto el Terra A1 se fabricará a una escala que podría convertirlo en una de las herramientas más cruciales de Ucrania para defender su espacio aéreo y a su población del flagelo de los Shaheds rusos. Esto sucederá muy pronto. Esta ampliación de la producción tendrá que realizarse bajo fuego. Y Tokushige es consciente de que la planta convencional no es la solución a este problema. Según el inventor de Terra Drone, los ingenieros ucranianos ya poseen conocimientos prácticos sobre cómo descentralizar la producción y operar bajo constante amenaza. Esto a pesar de que dichas empresas se convierten en objetivos. Además, estamos investigando y considerando el uso de esta estrategia. El hecho de que no se trate de una asociación unilateral queda demostrado por el carácter aparentemente inofensivo del comentario en cuestión. Recientemente se están entregando drones interceptores a Ucrania. Por otro lado, Japón está adquiriendo información y experiencia probadas en conflictos, lo cual es de suma importancia en un mundo que se sumerge cada vez más en el caos. Según Terra Drone, la empresa ya está considerando la posibilidad de comenzar la fabricación de drones ucranianos en territorio japonés. Es posible construirlos allí para beneficiar a Japón, así como quizás enviarlos a Ucrania para su uso contra las fuerzas de Putin. El hecho de que Ucrania esté formando una alianza con una gran empresa japonesa, que comienza a extenderse a una relación más amplia con Japón, es algo que estamos presenciando y que resulta tan significativo como el propio Terra A1. Ya hemos observado los inicios de este acontecimiento. A lo largo del conflicto entre Rusia y Ucrania-Japón, ha sido un firme defensor de Ucrania, principalmente en el ámbito humanitario. En febrero, Japón se comprometió a aportar $3,8 millones para ayudar a Ucrania a reparar parte de su patrimonio cultural dañado por el conflicto. A 1 de abril, el proyecto japonés de paz en Ucrania ya había comprometido otros $1.300 millones para financiar al gobierno ucraniano. Además, durante febrero, las Naciones Unidas anunciaron que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI había cerrado con éxito una serie de acuerdos de subvención con 47 empresas japonesas. Estas empresas comenzarán a probar sus estrategias comerciales y tecnología en territorio ucraniano. La presencia de estos indicadores evidencia el desarrollo de una colaboración entre dos grandes potencias. Otro ejemplo es la alianza entre Amazing Drones y Terra Drone, entre muchos otros, y aún hay más. En marzo, los gobiernos de Japón y Ucrania iniciaron el proceso de preparación de una colaboración intergubernamental que permitirá la transferencia de tecnología y equipos tecnológicos relacionados con el ámbito militar. El objetivo es facilitar mayores niveles de producción colaborativa entre las dos naciones, lo que en última instancia dará como resultado el desarrollo de proyectos de localización centrados en la producción de armas. Japón ya está considerando la posibilidad de comprar drones de ataque ucranianos. Estos acuerdos tienen el potencial de convertirse en un componente esencial del arsenal ofensivo de Japón en caso de que aumenten las tensiones en la región del Indo-Pacífico. En el caso de Ucrania, acuerdos como este proporcionan un flujo constante de recursos financieros y armamento militar, ambos utilizables para la protección contra Rusia. Ucrania se está convirtiendo rápidamente en un actor clave en el panorama geopolítico mundial. Y nada de esto sería posible si Vladimir Putin no hubiera tomado la imprudente decisión de invadir un país que, según él, se desmoronaría en cuestión de días. Putin tomó esta decisión hace más de 4 años. Ucrania mantuvo su firmeza y durante más de 4 años ha actuado de esta manera. La ironía reside en que lo único que Putin ha logrado en Ucrania es fortalecer aún más al país, mediante el establecimiento de relaciones con aliados que no habrían sido posibles si Putin se hubiera mantenido en su cargo actual. Retomaremos este tema más adelante. Pero antes de continuar y antes de entrar en detalle sobre las razones por las que el Terra
aún no será significativo para Ucrania de manera directa. Quisiera recordarles que están viendo The Military Show. Si la información presentada en este video les resulta útil, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los videos posteriores. Podría explicar por qué el Terra A1 representa una ventaja tan importante para Ucrania. La explicación se encuentra en las estrategias aéreas empleadas por Rusia. El gobierno ruso ha estado aplicando una estrategia de desgaste contra Ucrania desde que obtuvo la tecnología Shahed. En otras palabras, ha estado lanzando enjambres de drones contra Ucrania en cantidades cada vez mayores con la intención de destruir la infraestructura, las ciudades y la población ucraniana simultáneamente. Aunque las cifras son aterradoras, Ucrania finalmente ha alcanzado una posición en la que puede enfrentarse a Rusia a largo plazo, respondiendo de igual a igual. Solo en marzo, Rusia lanzó 6.462 drones contra Ucrania. Ucrania, por su parte, lanzó 7.347 drones de largo alcance, superando así por primera vez desde el inicio del conflicto el total mensual de lanzamientos de misiles de Rusia. Sin embargo, esta situación representa un nuevo desafío para Ucrania. Para Rusia, el lanzamiento de miles de drones en un solo mes es una práctica habitual que ha generado problemas económicos. El uso de sistemas de defensa aérea modernos como los misiles Patriot que Ucrania recibió de Estados Unidos y otros socios occidentales ha sido la principal medida de protección contra los ataques con drones de largo alcance durante un tiempo considerable. Ucrania otorga gran importancia al sistema Patriot. Es fundamental para interceptar con éxito los misiles balísticos rusos. Por otro lado, el Patriot resulta prácticamente ineficaz como sistema de defensa contra drones. El hecho de que esto sea así no tiene nada que ver con las capacidades del Patriot, sino con la considerable inversión financiera necesaria para usarlo contra drones. En el Consejo de Relaciones Exteriores, los datos están a la vista de todos. El costo de construir un solo dron del tipo Shahed en Rusia es de aproximadamente $35,000. El costo de adquirir un interceptor de misiles Patriot modernizado para Ucrania es de $4 millones. Para combatir los drones rusos, el Patriot no es el arma adecuada. Esto es algo que cualquier persona con conocimientos de economía puede comprender fácilmente. Si, por ejemplo, ese sistema hubiera sido el único disponible para Ucrania, en marzo, el país habría incurrido en costos superiores a $25 millones. Para lograr una tasa de intercepción del 100%, se requieren $8,000 millones. Sin duda, ese gasto es completamente absurdo. Sin embargo, incluso sistemas de defensa aérea menos costosos como el Coyote cuestan al usuario $125,000 por disparo, como señala el Consejo. Además del daño causado por los drones rusos, el obstáculo más importante al que se ha enfrentado Ucrania es la búsqueda de una solución de defensa aérea económicamente viable. En este sentido, el Terra A1 tiene el potencial de convertirse en el arma más importante que Ucrania ha adquirido desde su incorporación a su arsenal. Como informamos anteriormente, el precio de un Terra A1 es de $2,000. Si suponemos que los enjambres de misiles March rusos se interceptan el 100% de las veces, el costo total ascendería a poco más de $12,9 millones. Si bien esta no es una suma insignificante, es considerablemente menor que la cantidad necesaria para utilizar sistemas como el Patriot. El sistema de defensa antiaérea es otro factor a considerar. Si un dron del tipo Shahed cuesta $35,000, el coste total de 6.462 de estos drones supera los $226 millones. Ucrania tiene la ventaja. Con armas como el Terra A1, Ucrania pasa de la urgencia por encontrar fondos suficientes para financiar su red de defensa aérea, a la certeza de que cada ataque aéreo ruso le costará a Putin mucho más lanzarlo que lo que le costará a Ucrania contrarrestarlo. Además, existe la ventaja adicional de que tecnologías como el Terra A1 permiten a Ucrania y a Japón tomar como referencia las acciones que Estados Unidos está llevando a cabo en Irán y decir, miren, Estados Unidos podría beneficiarse de algo similar. Tenemos algo superior a los Patriot y más asequible.
Las acciones que se están llevando a cabo en Irán están lejos de ser efectivas. Los comentarios de profesionales ucranianos especializados en drones desplegados en Oriente Medio para colaborar en la lucha contra los drones Shahed de Irán fueron descritos en un artículo publicado por United 24 Media el 20 de marzo. Durante su estancia allí, estos instructores observaron cómo Estados Unidos destruía un único objetivo aéreo con hasta 8 misiles interceptores Patriot. En otras ocasiones, Estados Unidos empleó misiles SM-6 con un coste aproximado de $6 millones cada uno para destruir drones Shahed, cuyo precio ronda los $70,000. Este tipo de estrategia no sería sostenible para Ucrania, como ya mencionamos. Lo mismo puede decirse de Estados Unidos a pesar de los considerables recursos que destina a su ejército. Es posible que las recientes acciones conjuntas de Japón y Ucrania contribuyan a fortalecer los lazos de ambos países con Estados Unidos. Sin embargo, volvamos brevemente al tema de los drones interceptores. En los últimos meses, quienes han seguido de cerca la estrategia de defensa aérea de Ucrania sabrán que el concepto de drones interceptores no es nuevo. Este tipo de dron ha sido utilizado por Ucrania durante bastante tiempo y ha demostrado ser muy eficaz. En un artículo publicado el 3 de marzo, Pravda reveló que los drones interceptores lograron destruir el 70% de los drones de ataque tipo Shahed que Moscú lanzó contra Kiev durante el mes de febrero. Esta información se incluyó en el artículo que informaba sobre la eficacia de estos drones para Ucrania. Los interceptores son responsables de la destrucción del 30% de los drones de ataque que Rusia ha lanzado en todo el territorio ucraniano. A pesar del considerable deterioro de las condiciones meteorológicas y la escasez de capacidad de ataque en febrero, no permitimos que disminuyera el rendimiento de la defensa aérea a pequeña escala, declaró Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta declaración resalta la diferencia que este tipo de drones supusieron para Ucrania durante el mes de febrero. Cabe recordar que esta tecnología aún está en sus inicios. En el último mes, nuestros drones interceptores realizaron alrededor de 6.300 misiones, destruyendo más de 1.500 vehículos aéreos, no tripulados, VANT, de diferentes tipos pertenecientes al gobierno ruso. Por otro lado, Ucrania ha avanzado a pasos agigantados. Según el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, el país ya ha multiplicado por 8 su producción nacional de drones interceptores con respecto a 2025. Este crecimiento se produjo en 2026. Más de 20 empresas ucranianas participan actualmente en este sector de la economía, y los drones fabricados en Ucrania tienen una tasa de éxito en sus misiones superior al 60%. Según los datos de Syrskyi, esto no parece ser así. Sin embargo, es posible que el Consejo se refiera al número total de despliegues de interceptores, en lugar de realizar una comparación directa entre los interceptores utilizados y los Shahed destruidos. Es evidente que los drones interceptores constituyen una tecnología importante en cuyo desarrollo Ucrania se centra considerablemente, independientemente de las circunstancias. Lo que observamos en el cielo ucraniano en este preciso instante es indicativo de las etapas preliminares del desarrollo de dicha tecnología. Este es el siguiente paso en su evolución, el Terra A1. No solo es rápido, autónomo y económico, sino que además fue construido en colaboración con una empresa japonesa, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para Ucrania. En breve formará parte de un sistema de defensa aérea multicapa que protegerá contra drones del tipo Shahed a corta distancia, mientras que otros sistemas se encargarán de interceptar misiles rusos. El documental ya ha abordado las repercusiones más amplias de todo esto y continuaremos analizando este tema. Continuaremos haciéndolo en las siguientes secciones. Durante su denominada Operación Militar Especial en Ucrania, Vladimir Putin logró precisamente lo contrario de lo que se proponía. Esta nueva cooperación es una muestra más de cómo Putin consiguió exactamente lo opuesto a lo que pretendía. El objetivo de dicha operación era erradicar por completo a Ucrania del mapa. Sin embargo, tras 4 años de guerra,
Lo que ha sucedido es que la guerra de Putin ha fortalecido geopolíticamente a Ucrania como nunca antes. Esto se debe a los cambios que se han producido. Como ejemplo, cabe mencionar la creciente colaboración entre Japón y Ucrania. Tras la invasión de Putin, Ucrania se ha convertido en el principal inventor mundial en el campo de los drones. Ambos países reconocen los beneficios recíprocos que se pueden obtener al desarrollar relaciones de defensa que no habrían sido posibles antes del ataque. Ucrania está forjando alianzas con socios de todo el mundo comparables a las establecidas en otros países. En Oriente Medio, Ucrania ha firmado acuerdos de defensa con numerosos países del Golfo que buscan formas de atacar los drones iraníes Shahed, que sirven de base para los drones que Rusia lanza contra Ucrania. Estos acuerdos llevan vigentes una década. Se prevé que la entrada de Ucrania en la Unión Europea se produzca en 2027, lo que profundizará aún más las relaciones de Ucrania con un bloque que ya ha sido un firme contribuyente a su defensa. Gran parte de esto ha sido posible gracias a los drones de los que dispone Ucrania. En materia de defensa, países como Arabia Saudita y Qatar jamás habrían considerado la posibilidad de formar una alianza con Ucrania. No lo habrían considerado necesario. Lo mismo ocurre con Japón. Ya en febrero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó que su país estaba dispuesto a intercambiar tecnologías de drones marítimos e interceptores con Japón. Es posible que el Terra aún no sea fruto de este intercambio. Todos estos países habían desarrollado su propia tecnología militar de vanguardia, o la habían recibido de socios como Estados Unidos. Sin embargo, en este momento Ucrania es el factor más importante en todos sus planes. Dicho de forma paradójica, Putin es el responsable. Como resultado de su lucha, Ucrania se ha fortalecido en el escenario internacional. Además, este fortalecimiento se ha producido en un momento en que la influencia de Rusia en el ámbito internacional es menor que en un periodo considerable bajo el liderazgo de Putin. La destitución de Nicolás Maduro, el exdictador de Venezuela, fue un hecho que Vladimir Putin presenció en 2026, un aliado menos. A pesar de que Rusia perdió a un aliado, Ali Jamenei, como consecuencia de la crisis en Irán, aún queda por ver si la operación Furia Épica logra un cambio de régimen que debilite la influencia rusa en el Golfo. Esto ocurre en un momento en que la posición de Ucrania en la región es la más sólida de su historia. Incluso la confianza que antes se depositaba en el ejército ruso se ha desvanecido. A medida que Rusia sigue reduciendo sus reservas de armamento en Ucrania, demostrando día a día que sus armas no cumplen con las expectativas, un número creciente de sus antiguos compradores está recurriendo a otros proveedores. Según un informe publicado por The Moscow Times el 9 de marzo, los envíos de armamento ruso han disminuido un 64% en los últimos 5 años. Esto no se debe simplemente a que Rusia necesite más de las armas que fabrica. Países como India y China están reduciendo sus compras. Mientras tanto, los países miembros de la Unión Europea, entre los que Ucrania podría unirse, pronto venden 4 veces más armas que Rusia. En este sentido, el Terra, a uno que Japón está desarrollando, probablemente represente un activo importante para Ucrania. A la hora de contrarrestar los ataques de largo alcance de Rusia, un país que depende cada vez más de estas armas rentables, estaría encantado de adquirir un nuevo tipo de dron interceptor. Sin embargo, Putin debería preocuparse por las ramificaciones de mayor alcance. Con este acuerdo, Japón y Ucrania están más alineados que nunca en materia de defensa. Lo mismo puede decirse de Ucrania, así como de muchas otras naciones. Putin solo puede observar cómo la influencia de Rusia continúa deteriorándose y la de Ucrania expandiéndose. Cada Shahed interceptado dejará claro que el Kremlin es consciente de esta realidad. Además, cada Terra-El misil A1 lanzado al aire sirve como un recordatorio constante para Putin de que Japón está del lado de Ucrania. Sin embargo, es posible que Putin no preste la atención necesaria a los nuevos drones interceptores desarrollados por Japón y Ucrania.
Rusia creía que jamás podría desafiar su dominio absoluto sobre el espacio aéreo ucraniano. A pesar de ello, Suecia, un aliado inesperado, dio un golpe que destruyó por completo el panorama sombrío que se presentaba. Con una sola acción, Estocolmo rompió su garantía de neutralidad vigente durante 200 años y cubrió con un velo negro la visión de Moscú en la atmósfera superior. Ni un avión de asalto convencional, ni un dron destructivo fueron los responsables de esta oscuridad. Fue un dispositivo sigiloso que cambió el rumbo de la batalla, deslizándose silenciosamente mucho más allá de las nubes, transportando un gran conjunto de instrumentos a bordo, alterando así el curso del conflicto. 1000 objetivos aéreos y 500 terrestres le son familiares al instante y es capaz de anticipar cada movimiento táctico desde 450 kilómetros de distancia. Con esa imponente torre de observación frente a usted, está a punto de alterar el equilibrio de poder en los cielos. Este es el Saab 340 AEWNC, una estación de radar voladora fabricada en Suecia, una unidad de control de combate aéreo y una capacidad que Ucrania jamás había poseído en su historia. Bajo la influencia de esta tecnología de vanguardia, el Kremlin vive sumido en un terror absoluto. A pesar de ello, se suceden acontecimientos que intensifican la preocupación de Putin. Suecia ha añadido una nueva capa de defensa aérea a la infraestructura ucraniana conocida como Trident Mark I. Suecia ha destinado $400 millones a la adquisición de estos sistemas. El paquete de asistencia militar anunciado por Estocolmo en febrero ascendía a 1.200 millones de euros, de los cuales esta cantidad representaba aproximadamente un tercio. Si bien el Trident Mark II puede parecer un diseño sencillo consistente en un cañón de 40 milímetros instalado en la parte trasera de un camión en ingeniería militar, la simplicidad suele ser sinónimo de letalidad. Un ejemplo de ello son los tristemente célebres drones Shahed, que Rusia utiliza para atacar ciudades ucranianas y sus centrales eléctricas. La tecnología era lenta, ruidosa y extremadamente rudimentaria. Por otro lado, cuando se presentan en grandes cantidades, sería un desperdicio de recursos para el bando defensor disparar misiles antiaéreos por valor de millones de dólares para intentar detenerlos. El gobierno sueco está tomando medidas para frenar esta hemorragia económica. Combinando la ilustre tradición artillera de Bofors con sensores digitales del siglo XXI, el Trident Mark II es producto de esta convergencia. La naturaleza inteligente de la munición que dispara este sistema es lo que lo distingue de otros sistemas. Con las municiones 3P, que incluyen proyectiles prefragmentados programables y con espoleta de proximidad, no es necesario un impacto directo en el objetivo. A una velocidad de 180 km por hora, un dron Shahed puede planear en dirección a Kiev. Mediante el uso del radar Giraffe de Saab, el sistema Trident puede fijar el objetivo. Tras ser programado y disparado, el proyectil sale del cañón en una fracción de segundo. La explosión se produce al alcanzar la zona cercana al dron, lo que provoca la dispersión de miles de fragmentos de tungsteno. Dicho esto, el coste total de este proceso es insignificante comparado con el precio de un misil Patriot. Además de tener capacidad para disparar hasta 300 proyectiles por minuto, el sistema también permite ahorrar munición, reduciendo esta cadencia a 200 cuando se utiliza en modo económico. Su capacidad para atacar y rastrear simultáneamente múltiples objetivos constituye una respuesta directa a las tácticas de enjambre empleadas por Rusia. A una altitud de unos 5 kilómetros, su alcance efectivo es de aproximadamente 12 kilómetros en el aire. Para un despliegue rápido, puede instalarse en camiones Scania o vehículos blindados de orugas BV S-10, ya que está equipado con un sistema de propulsión eléctrica. ¿Qué implica esto para la posición estratégica de Ucrania? Actualmente es factible destinar valiosos sistemas de misiles como el Patriot y los NASA a la defensa contra amenazas importantes, en particular los misiles balísticos. Para reestructurar completamente la economía militar de Ucrania, es necesario combatir amenazas económicas pero intensas, como el Shahed,
con un sistema de enjambre que sea a la vez asequible y eficaz. La situación parece muy desalentadora desde el punto de vista de Rusia. En este momento, el uso de tácticas de enjambre de drones resultará en mayores pérdidas. Por ello, se verán obligados a adoptar perfiles de disparo más complejos y costosos. Además, cada nivel adicional de complejidad añadirá una carga más a sus ya sobrecargadas cadenas de suministro desde el punto de vista logístico. Desde un punto de vista estratégico, volvamos al tema que abordamos al principio. ¿Qué hace que el Saab 340 AEW y C sea una aeronave tan importante en los cielos de Ucrania? Principalmente porque las bombas planeadoras son actualmente el arma más letal de Rusia contra Ucrania. Un gran número de bombas EFAB, equipadas con kits UMPK, se utilizan diariamente para bombardear la línea del frente. Debido a que la aeronave lanzadora no necesita acercarse a la zona de impacto, estas bombas presentan una alta efectividad. Los Su-34 rusos se aproximan a la línea del frente, lanzan la bomba desde una distancia segura y regresan antes de que las defensas aéreas terrestres del ejército ucraniano puedan alcanzarlas. Es en este punto donde el Saab 340 introduce un cambio significativo en la situación. No es necesario que la aeronave reconozca la bomba, basta con identificar al bombardero. Desde una distancia aproximada de 450 kilómetros, el radar IRI-AESA puede identificar objetivos en el aire y en el mar. Observa elementos que los radares terrestres jamás podrían detectar, ya que vuela a una altitud de 20.000 pies. El propósito del radar terrestre es detectar el entorno desde detrás de obstáculos naturales como colinas, bosques, edificios y la curvatura de la Tierra. Los objetivos que vuelan a baja altitud presentan un punto ciego persistente para estos sistemas. En cambio, el Saab 340 está diseñado para observar desde arriba. Gracias a esta capacidad, se transforma en una plataforma de vigilancia letal, especialmente para combatir misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados que vuelan a baja altitud. Hasta ahora, Ucrania se había visto obligada a reconstruir su conocimiento de la situación, combinando datos fragmentados de radares terrestres, aviones de combate y baterías de defensa aérea. Esta visión fragmentada se consolida en un único mapa aéreo gracias al Saab 340, que también comienza a operar como un avión de reconocimiento aéreo. Es responsabilidad del radar de área identificar, priorizar y dirigir a los cazas rusos que operan dentro de la red de defensa aérea multicapa de Ucrania hacia las baterías de misiles tierra-aire o los F-16. Ahora es necesario que los pilotos rusos crean que están siendo rastreados por un radar aerotransportado. Para adaptarse a esto, se barajan opciones como despegues más tempranos, vuelos a menor altitud, disparos desde mayor distancia o incluso no despegar. Esto reduce tanto la precisión de los bombardeos como la flexibilidad de las misiones. Además, al disminuir la precisión de las bombas planeadoras, se pueden mejorar las posibilidades de supervivencia de cada soldado ucraniano en el frente. Si Suecia cumple su promesa de proporcionar a Ucrania cazas Gripen, la situación adquirirá una dimensión completamente diferente. Saab AWACS y Gripen son un trío diseñado específicamente para complementarse. Cuando llegue ese día, el espacio de maniobra disponible para la Fuerza Aérea Rusa cerca de la frontera con Ucrania será significativamente más restringido que en la actualidad. Por otro lado, las capacidades que Suecia ha ofrecido a Ucrania no se limitan al vuelo de aeronaves. La defensa no es el único papel que desempeña la guerra. El objetivo es someter al adversario a un costo que le haga temer lanzar un ataque. En el campo de batalla es precisamente aquí donde entra en juego el ingenio del ejército ucraniano. El fuego de artillería se comporta de manera predecible según los conceptos militares establecidos. A kilómetros de distancia se puede oír el rugido de un obús gigante al disparar. En cuestión de segundos, los radares enemigos detectan las llamas que emanan de la boca del cañón e inmediatamente comienzan a disparar. Debido a la constante amenaza de fuego y la necesidad de correr ser artillero, es una ocupación estresante. Sin embargo,
los ingenieros ucranianos han dado un giro radical a esta situación. Las cámaras ya no son lo único que pueden transportar los enormes drones con gran capacidad de carga. En este momento son capaces de lanzar proyectiles de artillería de 155 milímetros estándar de la OTAN al aire. Pensemos en la munición adicional creada en Suecia. Estos misiles, antitanque inteligentes que normalmente se dispararían desde un obús, ahora se lanzan desde un dron que se desliza silenciosamente por el aire. 2 proyectiles inteligentes distintos pueden instalarse dentro de un solo proyectil de 155 milímetros. Mientras la munición vuela, sus sensores buscan fuentes de calor debajo de ella. Estas fuentes de calor son los motores de los tanques rusos. Una vez que identifica un objetivo, lanza inmediatamente un chorro de cobre fundido contra la torreta del tanque, que es la parte más vulnerable. Lo más alarmante es que no se oye el sonido de un cañón al ser disparado. Dado que los radares de contrabatería rusos no pueden detectar nada, están incapaces de ver u oír nada. No hubo fogonazo ni trayectoria balística ni nada más. La tripulación del tanque ruso no tiene dónde refugiarse. En un instante inesperado, la muerte les cae encima sigilosamente desde lo alto. Además, si eres fan de TGN, te informo que este es el momento ideal para suscribirte al canal, ya que los paquetes de Suecia para Ucrania no terminan aquí. De hecho, van aún más allá. Hay otro nombre que se ha estado barajando, y su sola mención quita el sueño al Kremlin: el Meteor. Durante el mes de febrero, Ucrania y Suecia discutieron la posibilidad de transferir misiles Meteor en el futuro. Las dañinas bombas planeadoras que Rusia utiliza actualmente como su arma más poderosa pueden ser neutralizadas en la mayor medida posible mediante este método. El Meteor es sin duda el mejor misil aire-aire del mundo, con alcance más allá del visual. Se lanza desde detrás de las líneas del frente para lograr la máxima efectividad. La tecnología de su motor estatorreactor es lo que lo hace parecer una pesadilla. El combustible de un misil típico se consume en cuestión de segundos, y luego el misil se detiene. El Meteor, en cambio, toma aire, lo comprime, y mantiene una velocidad constante del motor hasta alcanzar su destino. A Mach 4 recorre más de 100 kilómetros. La zona de no salida de 60 kilómetros es el aspecto más terrible de esta ubicación. Si un piloto ruso entra en esta zona, no hay maniobra ni bengala que pueda ayudarlo. Desde el momento en que se lanza el misil, su destino está predeterminado. Al considerar todo esto, se empieza a comprender mejor lo que Suecia está haciendo por Ucrania. Los obuses Archer, los vehículos de combate de infantería C, V-90 los cohetes antitanque, AT-4 los misiles NLW y las lanchas de asalto. Streetbot 90 son algunos de los diversos tipos de armas que Estocolmo ha desplegado anteriormente. Se han añadido 2 aviones Saab, 340 AWACS al arsenal. Actualmente los sistemas de defensa aérea Tridon Mark II están en camino. Se han incorporado diversas armas complementarias a los sistemas de drones y se está considerando la adquisición de misiles Meteor. Estocolmo, la capital sueca tradicionalmente enorgullecida de su neutralidad, considera ahora a Rusia una amenaza existencial. La prueba más tangible de esta ambición es la intención de Suecia de construir una fábrica de armas en Estonia, con un coste de 300 millones de euros a tan solo 80 kilómetros de la frontera con Rusia. La construcción de esta planta tan cerca de la frontera rusa representará la mayor inversión extranjera en el sector de defensa de Estonia. Será responsable de la producción de munición de gran calibre. Esta inversión no es una inversión cualquiera, es un mensaje de Suecia a Vladimir Putin. Fabricaremos armamento en su frontera en respuesta a la amenaza que usted representa. A medida que avanzamos, ampliemos nuestra perspectiva y centrémonos en la ceguera sistemática que sufre Rusia actualmente, principalmente debido a que las capacidades que Suecia proporciona a Ucrania agravan el deterioro de su red de defensa aérea. Según la declaración del presidente Zelensky, las fuerzas ucranianas lograron atacar con éxito 274 sistemas de defensa aérea rusos solo en marzo. Todas estas armas, lanzadores, radares,
y sistemas de guerra electrónica fueron atacadas deliberadamente por enjambres de drones y fuerzas especiales ucranianas. Al examinar con más detalle la lista de objetivos, la situación se vuelve aún más alarmante. Se han producido múltiples ataques contra los lanzadores S-400 Triumph rusos, considerados el sistema de defensa aérea más valioso del país. En una vasta área geográfica desde Kerán hasta Luhansk y desde Donetsk hasta Crimea, las baterías S-300 y S-300V han sido atacadas al menos 7 u 8 veces. Esto ha ocurrido en toda la región. En el lapso de unas pocas noches, los sistemas BAC-M1, BAC-M2 y BAC-M3 quedaron fuera de servicio de forma secuencial. Los sistemas Pantsir, S1 y Tur son ejemplos de sistemas de corto a medio alcance que se han convertido en objetivos frecuentes de los drones operados por el gobierno ucraniano. Además, las estaciones de radar fueron los lugares donde se produjeron las pérdidas más graves. Neivo-Prativik, Parole y Neobeov se encontraban entre los radares críticos que quedaron inoperativos como resultado de los ataques de precisión llevados a cabo por Ucrania. A mediados de marzo, más de 20 elementos de apoyo de defensa aérea resultaron dañados o destruidos en tan solo 15 días. En comparación con la destrucción de un tanque, la destrucción de un radar es mucho mayor. El radar es significativamente más dañino simplemente porque forma parte de una red. Si se produce una brecha en esa red, todas las unidades depósitos de municiones y centros de mando ubicados en la región se convertirán en blancos fáciles para los misiles de largo alcance de Ucrania. Este problema se está convirtiendo en un síndrome para Rusia, lo cual nos sorprende. Si trasladan sus sistemas de defensa aérea al frente, las refinerías y bases aéreas ubicadas en la retaguardia quedarán indefensas ante los drones operados por el ejército ucraniano. Si retiran los sistemas, los soldados estacionados en el frente quedarán indefensos ante la fuerza aérea y los altos mandos ucranianos. En el ámbito de la estrategia militar, esto representaría un dilema potencialmente fatal. Sin embargo, la solución a este problema radica en compensar las pérdidas sufridas. En este preciso momento, Rusia se enfrenta a una barrera aún más formidable: la economía. Un sistema S-400 es mucho más que un simple lanzador. La unidad de radar, el vehículo de mando y control, la unidad de potencia, los suministros de apoyo y el personal capacitado son componentes de este complejo ecosistema. Se informa que la producción de una sola batería S-400 costó más de $500 millones y su fabricación requirió varios meses incluso antes de la implementación de las sanciones. Ahora bien, analicemos las consecuencias. Como resultado de las sanciones impuestas por Occidente, la industria de defensa rusa enfrenta importantes dificultades para acceder a componentes esenciales. Herramientas de mecanizado de precisión, semiconductores de alta precisión y sensores ópticos avanzados son ejemplos de ello. La región occidental fue el origen de la gran mayoría de estos componentes. En la actualidad, dependen de cadenas de suministro ilegales, facilitadas a través de China y otros países. El suministro no autorizado, por otro lado, no solo es más caro, sino también más lento y menos fiable en términos de calidad. Esto indica que la capacidad de Rusia para reconstruir las 274 unidades de defensa aérea que perdió en marzo ha caído a un nivel incomparable con el que existía antes de la guerra. Las pérdidas no se deben únicamente a un problema técnico. Cada batería S-400 destruida supone la pérdida de equipos de operadores con años de experiencia combinada. Entrenar a un operador de radar es un proceso mucho más largo que entrenar a la tripulación de un tanque. Esta experiencia acumulada se pierde de la noche a la mañana como consecuencia de un ataque con drones. Existe otra realidad que está llevando al límite las capacidades de Rusia en la industria de defensa. Moscú experimenta una creciente presión de producción en múltiples frentes simultáneamente. Ahora los sistemas de defensa aérea, los tanques, los vehículos blindados, la munición de artillería y los misiles balísticos se incluyen en esta categoría. Intentan producirlos todos a la vez, a un ritmo significativamente mayor que antes de la guerra. Esto diluirá los recursos.
Si una línea de producción se redirige para concentrarse en la producción de S-400, ya no podrá fabricar misiles Iskander. Al optar por una opción, habrá que renunciar a la otra. Al alterar este equilibrio, Ucrania coloca a Rusia en una difícil posición estratégica. Todos y cada uno de los activos rusos se vuelven vulnerables a los ataques a medida que se deterioran las defensas aéreas del país. Las Fuerzas Armadas rusas experimentan una disminución de la moral como consecuencia de este efecto exponencial. Si un soldado ruso lucha en el frente, es consciente de que la protección aérea que lo cubre se debilita día a día. Se ha percatado de que los drones ucranianos penetran cada vez más profundamente y que zonas que antes se consideraban seguras, ahora son objetivos. La motivación de los soldados rusos movilizados que ya se muestran reacios se ve aún más mermada al saber que serán enviados al frente, con una defensa aérea insuficiente. ¿Qué posibles soluciones tiene Rusia para romper este círculo vicioso? En teoría, es posible considerar la transferencia de sistemas de defensa aérea de China o Corea del Norte. Por otro lado, China no está en condiciones de justificar el lujo de proporcionar a Rusia sistemas del calibre de los S-400, mientras se prepara para un escenario similar al de Taiwán. Mientras esto sucede, Corea del Norte no posee tecnología de este nivel. Bajo el ataque de Estados Unidos, la propia red de defensa aérea de Irán ya se encuentra en un estado de caos. No hay nada más que pueda ofrecer. En esta guerra, Rusia es responsable de compensar las pérdidas sufridas en sus defensas aéreas. La capacidad de producción que posee actualmente dificulta enormemente mantener el ritmo de desgaste. La situación que atraviesa Ucrania. Analicemos la situación en su conjunto. El suministro de armas a Ucrania no es la única acción de Suecia. Esto añade una nueva dimensión a la estrategia militar ucraniana. Mediante el uso del Saab 340, el espacio aéreo se vuelve más legible. Esto se logra transformando la amenaza de los drones en un modelo de defensa económicamente sostenible, con el Trident Mark II. Gracias a su munición adicional, la artillería se vuelve silenciosa e invisible. Si el proyecto Meteor tiene éxito, fortalecerá la capacidad de Ucrania para el combate aire-aire a un nivel inalcanzable para Rusia. Además, se está trasladando infraestructura de producción justo delante de las narices de Rusia, estableciendo una fábrica de municiones directamente en Estonia. Es necesario dar un paso más hacia el cierre total del espacio aéreo ruso para lograr una mayor legibilidad. Se prevé que en las próximas semanas todas las miradas estarán puestas en los cielos de Ucrania, ya que los acontecimientos que allí tengan lugar no solo transformarán las capacidades de defensa del país, sino que también reescribirán las reglas de la guerra moderna. Hasta que Turquía realizó esa jugada histórica que detuvo por completo el plan de Moscú. Putin estaba completamente seguro de tener el control absoluto del Mar Negro. Sin embargo, Turquía llegó a la conclusión opuesta. Esta acción crucial, cuya historia analizaremos en breve, no es solo una decisión militar. En ese cruel tablero de ajedrez donde las grandes naciones se han enfrentado durante siglos, se trata de un punto de inflexión histórico que determinó desde el principio quién ostentaría el poder. En la intersección de rutas energéticas, corredores de cereales y cables submarinos de datos, estas aguas turbias son el escenario donde se deciden vidas y donde yace bajo la superficie. Cada acción que se emprende forma parte de un cálculo geopolítico de gran envergadura. Rusia veía este cuerpo de agua como una fortaleza inexpugnable que le daba acceso a las aguas cálidas que contenía. En lo que respecta a la situación en Turquía, todo es muy evidente. Tanto la línea roja más crítica en términos de seguridad nacional como la llave del estrecho están incluidas en esto. Desde el inicio de la guerra, el Mar Negro se ha convertido en el escenario más inesperado de la historia militar contemporánea. Ankara, por su parte, nunca se mantuvo al margen, mientras la dinámica de poder se descontrolaba.
jugó sus cartas para influir significativamente en el desenlace de los acontecimientos. Un torrente de drones. Bayrak TV, 2 sistemas de misiles TRLG-230, morteros pesados y munición esencial llegó a las líneas militares de Ucrania. Este enorme escudo militar construido en el campo de batalla se vio respaldado por una firme postura diplomática, y Kiev nunca se quedó sola en la mesa de negociaciones. Fue Erdogan, el líder de Turquía, quien reconoció Crimea como parte de Ucrania. Para el 4 de abril, la parte ucraniana viajó a Turquía para solicitar apoyo adicional. Estambul fue el escenario de un encuentro histórico entre Vladimir Zelensky y Erdogan, que tuvo lugar durante este momento crucial. El Kremlin probablemente observaba esta discusión con asombro, ya que comenzando por el Mar Negro, el resultado de la guerra podría haberse decidido fácilmente allí. Es probable que la reunión se viera con expresión de sorpresa. Tras la conclusión de la reunión, se hicieron declaraciones sobre proyectos conjuntos de infraestructura de gas en el Mar Negro, así como sobre iniciativas de seguridad marítima y proyectos energéticos. Sin embargo, la acción que realmente causaría revuelo llegó como una bomba en medio de la reunión. Turquía anunció la creación de un comando naval en Estambul. Este comando será responsable de la gestión de la Fuerza Naval Internacional que se desplegará en la zona. Ubicado en el barrio de Beykoz en Estambul, el comando tendrá su base en el barrio de Anadolubaşı. En definitiva, la elección del lugar es un mensaje estratégico. En el mismo punto donde el río Bósforo desemboca en el Mar Negro, la puerta de entrada a este mar. El 25 de agosto de 2025 marcó el inicio de las operaciones de esta entidad, compuesta íntegramente por miembros del ejército turco. Es posible que sienta curiosidad por saber por qué esta instalación inaugurada en agosto está generando tanta atención mediática. La respuesta a esta pregunta se dará más adelante en la película, y los 2 países que se mencionarán en breve probablemente les sorprenderán. Pero antes de entrar en detalles, veamos la misión del comando. Este comando será responsable de una amplia gama de funciones. Durante el periodo de posguerra, el establecimiento de la estabilidad regional, la eliminación del peligro de las minas, la protección de la infraestructura submarina clave y la seguridad de la navegación fueron prioridades fundamentales. Todas las arterias estratégicas que atraviesan el Mar Negro están incluidas en el área de responsabilidad de este comando. Estas arterias abarcan desde oleoductos y cables submarinos hasta líneas de transmisión de energía y rutas marítimas comerciales. Bajo los auspicios de la Coalición de Voluntarios de Ucrania, la estructura se está construyendo actualmente. 33 países han indicado su intención de participar, mientras que 14 han declarado su intención de enviar tropas a la región de inmediato. Por otro lado, todas las contribuciones que incluyen plataformas navales provendrán de las 3 naciones ribereñas del Mar Negro, Turquía, Rumania y Bulgaria, debido a que mantiene el principio de seguridad centrado en los estados ribereños, de acuerdo con el espíritu de la Convención del Estrecho de Montreux. Este detalle es de suma importancia. El mando del componente naval se ha asignado directamente a Ankara, a pesar de que es de destacar que actualmente se está construyendo un cuartel general operativo en París bajo el liderazgo de Francia y el Reino Unido. Turquía asume esta responsabilidad en el marco de sus obligaciones regionales, dado que posee la flota más poderosa del Mar Negro. Dicho esto, analicemos ahora la verdadera importancia de esta decisión. El establecimiento de este mando representa un avance que podría modificar las políticas rusas en el Mar Negro. Para comprender mejor este aspecto, debemos examinar primero los fundamentos sobre los que se asienta la estrategia rusa en el Mar Negro. Desde la época de los zares, Moscú ha considerado el Mar Negro como su propia esfera de influencia, su mar interior, acceso a aguas cálidas, apertura al Mediterráneo y medio para proyectar su dominio mundial. El control del Mar Negro es esencial para todas estas actividades. Además, esta fue la principal motivación de la anexión de Crimea en 2014, llevada a cabo, para evitar la pérdida de la base naval de Sebastopol. La creencia de que Rusia podría mantener el dominio del Mar Negro fue el pilar de toda su estrategia en el sur.
Esta premisa se ve socavada por el mando naval que Turquía ha establecido en Estambul. Esto se debe a que en el Mar Negro ya no existen países que opongan directamente a Rusia. En cambio, existe un marco de cooperación de alcance internacional. Este mecanismo tiene el potencial de limitar indirectamente las actividades navales rusas, que abarcan desde el desminado hasta la seguridad de la infraestructura, pasando por el intercambio de inteligencia y la planificación conjunta de patrullas. Las repercusiones geopolíticas de esta postura son de suma importancia para Putin. Es posible que la capacidad de proyección de poder de Rusia fracase en un futuro próximo. Entre su base naval Tardis, en Siria, y sus actividades en el Mediterráneo Moscú, ha mantenido un corredor de suministro que cruzaba el Mar Negro entre ambas ubicaciones. A la luz de las restricciones del Convenio de Montreux y la presencia de empresas multinacionales cerca de la salida del Bósforo, es posible que esta ruta se vea ahora sometida a presión por ambas partes. Además, el valor estratégico de Crimea podría disminuir. El principal objetivo de Rusia al anexionarse Crimea en 2014 era mantener el control de la base naval de Sebastopol, ubicada fuera de la península. Por otro lado, una parte importante de la flota del Mar Negro ya ha sido repatriada de Crimea contra su voluntad. Una fuerza naval internacional se está concentrando actualmente frente a Novorossiysk, donde se ha refugiado la flota. Es posible que Crimea ya no represente un activo para la estrategia naval rusa, sino más bien una carga que debe protegerse por todos los medios. Asimismo, se está produciendo un cambio en la seguridad del sector energético. El gasoducto Turkish Stream que atraviesa el Mar Negro es el único corredor importante que Rusia posee como último corredor principal para el suministro de gas a Europa. El desarrollo del aparato de seguridad de Turkey Key en el Mar Negro conlleva un aumento indirecto del control del país sobre los gasoductos que opera. Cada vez que Rusia intente utilizar su arma energética, se enfrentará a una ancura mejor organizada y más decidida. Y este es el factor más importante a considerar. Como resultado del conflicto, la Armada rusa del Mar Negro ya ha sufrido importantes bajas. Un tercio de su flota ha sido aniquilada por las operaciones con drones y misiles llevadas a cabo por Ucrania. Tras verse obligados a regresar a posiciones defensivas, los buques supervivientes lograron escapar. En este preciso momento se está estableciendo una presencia militar global, precisamente en la entrada del estrecho para hacer frente a esta armada debilitada. El área de maniobra de Rusia en el Mar Negro parece haberse reducido más que nunca. Por otro lado, el estrecho constituye el componente estratégico más importante de esta situación. Desde su creación en 1936, el Convenio del Estrecho de Montreux ha servido de base para el equilibrio de poder en el Mar Negro. En tiempos de paz, permite la navegación sin restricciones a los buques mercantes. Sin embargo, impone limitaciones al tonelaje y la duración de los viajes de los buques de guerra. Turquía tiene la autoridad para bloquear el paso de buques pertenecientes a las partes enfrentadas a través de los estrechos, en caso de que estalle una guerra. Cuando estalló la guerra, Ankara hizo uso de esta autoridad y cerró los estrechos imposibilitando el paso de buques de guerra. La flota rusa del Mar Negro sufrió como resultado de esta decisión que tuvo repercusiones negativas. Para proporcionar refuerzos, los buques en el Mediterráneo no pudieron realizar el viaje al Mar Negro. No fue posible transportar los buques dañados en el Mar Negro al Mediterráneo para su reparación. La flota quedó varada en sus propias aguas, vulnerable a los ataques del ejército ucraniano. Finalmente, el mando naval multinacional en Beacos debe incorporarse a esta ecuación. Actualmente, existe una presencia militar bien organizada, justo en la desembocadura del estrecho, que se encuentra directamente sobre la ruta marítima vital de Rusia. Desde el punto de vista de Rusia, el estrecho ya no es simplemente una ruta de tránsito. Se está convirtiendo en un punto estratégico de estrangulamiento. Y es precisamente en este punto donde entra en juego el aspecto que realmente inquieta a Rusia. Se ha producido un cambio en el equilibrio de poder hacia una nueva perspectiva como resultado de una información revelada en una publicación del Ministerio de Defensa turco. Tanto el teniente general francés Jean-Pierre Fogg
al mando del cuartel general operativo de la Fuerza Multinacional en Ucrania, como el teniente general británico Richard Stewart Charles Bell, al mando de su adjunto, realizaron una visita personal al puesto de mando en Beacos. En las inmediaciones de la entrada al Mar Negro, se presentó a altos mandos militares de dos de los miembros más importantes de la OTAN. Según Turquía, este edificio no es un cuartel general de la OTAN, lo cual subraya este punto. Esto es cierto desde un punto de vista técnico. Sin embargo, la realidad de las situaciones geopolíticas no se limita a definiciones técnicas. Es evidente que existe una cooperación sustancial entre Estados Unidos y la OTAN detrás de este centro de mando, como lo demuestra la visita de oficiales militares de Francia y el Reino Unido. Es posible que Rusia interprete esto de esa manera. A lo largo de su historia, ha presentado sistemáticamente cada movimiento occidental de este tipo como un intento de cercar a Rusia. Inicialmente, la embajada rusa se abstuvo de condenar abiertamente a Turquía y, en cambio, emitió un comunicado expresando su aprecio por el enfoque equilibrado de Ankara en la implementación del Convenio de Montreux. Sin embargo, esta sutileza diplomática no oculta en absoluto la inquietud estratégica de Moscú. Entre las posibles respuestas de Rusia se incluyen objeciones diplomáticas, ejercicios militares y contramedidas en el Mar Negro. Estos son ejemplos de posibles respuestas. No obstante, en comparación con el pasado, su influencia es significativamente menor. En esta situación es necesario reflexionar y evaluar la posición estratégica de Turquía. Durante varios años, Ankara ha mantenido un difícil equilibrio con Moscú. La compra del sistema de defensa aérea S-400, el gasoducto Turkish Stream, la central nuclear de Akuyu, así como el volumen de turismo y comercio en todo el país, evidencian una sólida conexión comercial entre ambas naciones. Desde el fin de la Guerra Fría, Rusia ha sido uno de los proveedores de gas natural más importantes para Turquía. Durante el proceso de Astana en Siria se desarrolló la coordinación en todo el país. A pesar de que la colaboración y la competencia estuvieron ligadas en el Cáucaso y Libia, subyace a toda esta cercanía pragmática una profunda animosidad que ha existido durante siglos. Tanto las guerras otomana y rusa como la guerra de Crimea y las ambiciones de la Rusia zarista con respecto a los estrechos. Dicho de otro modo, Turquía y Rusia han sido adversarios a lo largo de la historia y más allá. Incluso la Convención de Montreux es un instrumento diplomático que surgió como resultado de este conflicto que duró siglos. Cuando la guerra se encontraba en su cuarto año, Ankara llegó a la conclusión de que ya no era posible mantener este equilibrio desde un punto de vista estratégico. El vacío de seguridad en la región del Mar Negro crecía y Turquía u otras naciones lo llenarían. Finalmente, Turquía lo llenaría. La segunda alternativa, que habría implicado la creación de un mando naval en Estambul, el amplio apoyo militar a Ucrania y el anuncio al más alto nivel de que Crimea forma parte de Ucrania, no fue permitida por Ankara. Todos estos movimientos en conjunto apuntan en una dirección particular. En el Mar Negro, Turquía se ha aliado con Occidente y esta alianza se ha fortalecido mediante apoyo militar que genera beneficios prácticos sobre el terreno, al proporcionar asistencia militar a Turquía. Los vehículos aéreos no tripulados Vant Bayar, TB2 fabricados por Bar Máquina, se han convertido en una de las armas que han alterado el curso de la batalla. Desde 2019 se han enviado decenas de TB2 a Ucrania. Además, esta cifra ha superado los 50 gracias a los nuevos suministros recibidos durante el conflicto. Durante las primeras semanas de la confidencia, convoyes de tanques rusos que se dirigían a Kiev, así como sistemas de defensa aérea y líneas de suministro, fueron destruidos por ataques con misiles TB2. Además, Turquía envió vehículos blindados tipo Kirpi, municiones guiadas por láser, ametralladoras pesadas, CAN-M2, dispositivos de guerra electrónica y equipo de protección. La intención de Bayar de crear una planta de producción en Ucrania con una capacidad anual de 120 drones es quizás el paso a largo plazo más significativo que la empresa planea dar. La construcción de esta instalación, que comenzó en 2024, es una inversión directamente integrada con la industria de defensa de Ucrania.
No se trata de ayuda de emergencia en tiempos de guerra. Esta infraestructura constituye la base de una alianza estratégica a largo plazo. Incluso cuando termine la batalla, esta fábrica seguirá produciendo y la alianza entre ambas partes se fortalecerá. Cabe reconocer la ironía estratégica de esta situación. La nación que fabrica vehículos aéreos no tripulados, VANT, que contribuyen al desmantelamiento de la flota rusa del Mar Negro, ahora también se encarga de administrar la arquitectura de seguridad del entorno marítimo, donde dicha flota ha encontrado refugio. Por mucho que Moscú analice esta situación, el resultado siempre será el mismo. Turquía se ha convertido en una nación que no solo suministra armamento, sino que también ejerce control sobre el mar. En términos geopolíticos, esta es una posición extraordinariamente poderosa, y aún no hemos llegado a la parte más crucial de esta historia. Si eres seguidor del contenido de TGN, este es el momento ideal para suscribirte al canal, ya que el tema que vamos a analizar es un acontecimiento que se extiende más allá del Mar Negro y reconfigura todo el flanco sur de la OTAN. El problema no se limita al mando naval. Turquía está construyendo una compleja red de seguridad en el Mar Negro. En julio de 2024, Turquía, Rumania y Bulgaria se unieron para formar el Grupo de Trabajo para la Lucha contra las Minas en el Mar Negro. Este grupo es responsable de neutralizar la amenaza que representan las minas a la deriva y de proteger la infraestructura clave ubicada bajo el agua. Cada 6 meses, el mando se rota entre los 3 países. Como resultado, Turquía ha tomado medidas para reforzar las medidas de seguridad existentes. En el Mar Negro se ha revelado que su armada brindará seguridad a los petroleros turcos. Esta decisión se tomó en respuesta a un ataque con drones contra buques comerciales. El indicador más claro de que existen condiciones de guerra de facto en la región es la presencia de una nación que utiliza buques de guerra para proteger su propia flota comercial. Este es el panorama que se presenta al considerar todos estos procesos en conjunto. El gobierno turco está construyendo un marco de seguridad permanente multidimensional y coordinado en el Mar Negro. Sin embargo, las acciones de Ankara no se limitan al ámbito del Mar Negro. Además, el Ministerio de Defensa Nacional ha declarado que Turquía albergará un cuartel general fundamental para la OTAN. Este edificio, que se denominará MNC-TUR, estará ubicado en Adana y se prevé que esté terminado para el año 2028. Estará bajo la responsabilidad de un general turco. Para esta misión se ha elegido el 6º Mando Central en Adana y ya se han finalizado las asignaciones del personal central nacional. La infraestructura de defensa de la OTAN mejora significativamente como resultado de esta medida. 8 grupos de combate multinacionales, que se extienden desde Estonia hasta Bulgaria en la frontera oriental de la alianza, ya están formando una barrera defensiva contra Rusia. El MNC en Polonia supervisa el extremo norte del país. Además, el MNCS en Rumania abarca la costa oriental así como el Mar Negro. Sin embargo, no existía ningún cuerpo permanente de la OTAN en la importante geografía de Turquía, que se abre a Oriente Medio, el Cáucaso, el Mediterráneo Oriental y el norte de África. Este fue el caso en la región meridional de Turquía. En una declaración dirigida a Oriente Medio, el general de brigada retirado Hüseyin Fosla ofreció un resumen conciso de la brecha estratégica. Mediante el establecimiento de un cuerpo multinacional con sede en Adana, la alianza podrá crear un núcleo permanente que proteja a Turquía de las amenazas provenientes del Mediterráneo y Rusia. Si bien el despliegue rápido de un cuerpo en Estambul es valioso, su objetivo principal es la intervención inmediata. No se trata de brindar protección a largo plazo para la región. Por otro lado, el cuerpo multinacional de Turquía MNC-TUR presenta una solución completamente diferente. Estructura diferente. Se trata de un centro de mando y control permanente planificado y diseñado para facilitar la integración de las fuerzas de la coalición. La región sur del Mediterráneo, el Cáucaso meridional, el Mar Negro y el norte de África están incluidos en el Plan de Defensa Regional del Sur de la OTAN. Este plan se formuló en Vilnius en 2023 y se finalizó en Washington en 2024.
Según Karol Waski, jefe del Departamento de Turquía del Centro de Estudios OSW, con sede en Polonia, esta iniciativa se alinea con la política integral de la OTAN y reviste gran importancia especialmente para Turquía. Adana también alberga la base aérea de Incirlik, donde se encuentra estacionado el ejército estadounidense. Gracias a su experiencia previa trabajando con soldados estadounidenses y españoles, el Sexto Cuerpo es la unidad mejor preparada para asumir esta nueva y desafiante misión. La infraestructura existente en materia de vivienda, salud y educación reduce la necesidad de nuevas inversiones. La ya elevada importancia estratégica de la ciudad se verá aún más reforzada por la presencia del cuerpo de la OTAN. Durante el periodo previo a la cumbre que tendrá lugar en Ankara, los días 7 y 8 de julio de 2026, se están desarrollando todos estos acontecimientos. La reunión congregará a los líderes de los países miembros de la OTAN. Con una participación sin precedentes, Turquía ha demostrado su apoyo al mayor ejercicio jamás realizado por la alianza. Además, ha participado activamente en la seguridad del espacio aéreo sobre el Báltico. Se ha establecido un mando naval en el Mar Negro y actualmente se está construyendo un cuerpo de la OTAN en la región sur. Como resultado de los esfuerzos de Ankara por redefinir el centro de gravedad dentro de la OTAN, la organización protege simultáneamente sus propios intereses regionales y se convierte en el componente más importante de la visión de seguridad integral de la alianza. Antes de continuar, analicemos el panorama general. En Estambul existe un mando naval multinacional actualmente en funcionamiento. En Adana se está construyendo un cuartel general permanente para la OTAN. Se ha determinado que el corredor energético en el Mar Negro estará protegido por escoltas navales. El grupo de trabajo de contramedidas contra minas lleva a cabo operaciones activas. El apoyo militar y diplomático a Ucrania aumenta día a día. Es posible que Rusia siga considerando el Mar Negro como su patio trasero.